Bueno, continuamos trabajando con ecuaciones exponenciales. Ahora vamos a resolver en R la ecuación 5 elevado a la 3 sobre x menos 2 igual a 1 sobre 125. Entonces, del lado izquierdo vamos a observar que ya tengo escrito en forma de potencia 5 elevado a la 3 sobre x menos 2. Y del lado derecho tengo un número racional escrito en forma de fracción 1 sobre 125. Para justificar el procedimiento utilizado en la resolución de ecuaciones exponenciales, vamos a recurrir a la función exponencial. Entonces, en este caso vamos a potenciar una función f de r en r+, tal que f de x igual a la x. ¿Sí? Esta es una función exponencial cuando a es mayor que 0 y a distinto de 1. A sería la base de nuestra función exponencial. Si consideramos el caso particular en que a es mayor que 0, es decir, la base de la función exponencial es mayor que 0, tenemos que este sería un bosquejo de su gráfico. Es una función creciente y además tiene una propiedad muy importante que es f es una función biyectiva. ¿Qué significa esto? F es una función biyectiva. ¿Qué significa esto? Que si consideramos un valor de dominio alfa y su correspondiente imagen, f de alfa, que en nuestro caso sería, ¿sí?, a al alfa. Esa sería la imagen de alfa, es a al alfa. Después considero otro valor del dominio, que es beta, ¿sí?, y su imagen en el recorrido sería f de beta, que es igual a la beta. Ahora, si f es una función biyectiva, significa que por definición, si tomamos dos elementos diferentes del dominio, en este caso alfa y beta, entonces sus correspondientes imágenes en el recorrido, a la alfa y beta a la alfa, también son diferentes. Es decir, si dos elementos, repito, del dominio alfa y beta son diferentes, entonces sus imágenes correspondientes también son diferentes. ¿Ah? Esta consecuencia que acabo de mencionar se puede plantear de otra manera equivalente, que es la siguiente. Si tenemos dos elementos del recorrido que son iguales, es decir, tengo dos imágenes iguales, entonces necesariamente sus preimágenes también son iguales. ¿Sí? ¿Cómo planteamos esto? De la siguiente manera. Decimos, si dos imágenes son iguales, vamos a suponer en este caso general, a la alfa igual a la beta, va a ser igual a la beta. ¿Sí? Sí, solo sí, alfa igual beta. Bueno, esto es lo que utilizamos cuando resolvemos ecuaciones exponenciales, porque lo que intentamos siempre tener son dos potencias, ¿sí?, ambos miembros de la igualdad, que tengan igual base. Entonces después lo que hacemos es decir, si tengo dos potencias que tienen igual base, entonces van a ser iguales, si solo si sus exponentes son iguales. ¿tá? Pero todos estos razonamientos están justificados en este hecho. Para resolver esta ecuación vamos a intentar, como primer paso, escribir este miembro de la igualdad como una potencia. ¿Sí? Intentaremos que tenga igual base que el miembro de la izquierda. Entonces, vamos a intentar escribir 1 sobre 125 en base 5. Para eso vamos a hacer un cálculo auxiliar, en principio. 1 sobre 125. Vamos a observar primero que 125 es una potencia de base 5. Porque 125 lo puedo escribir como 5 a la 3. Pues 5 por 5 es 25 y por 5 nuevamente 225. Por lo tanto, 5 a la 3 es lo mismo que 125. Luego, 1 sobre 125 es lo mismo que 1 sobre 5 a la 3. Y ahora debemos recordar cómo escribir este cociente como una potencia. Y vamos a recordar que tenemos una definición que nos dice que a la menos n es igual 1 sobre
a la n. Es decir, una potencia con el exponente negativo, ¿sí?, es el inverso de esa potencia con el exponente positivo. Ahora, 1 sobre 5 a la 3 va a ser igual a 5 a la menos 3. Entonces, logramos escribir este cociente como una potencia, 5 a la menos 3. Usando lo anterior para resolver nuestra ecuación, tenemos que podemos sustituir 1 sobre 125 por 5 a la menos 3. ¿Sí? Lo que hacemos es cambiar 1 sobre 125 por algo equivalente, que es 5 a la menos 3. Luego, del lado izquierdo, tenemos 5 elevado a la 3 sobre x menos 2. Y ahí logramos que ambos miembros de la igualdad nos queden dos potencias con igual base, que es base 5. Ahora el razonamiento, que es el que hacemos siempre, vamos a decir que estas dos potencias de igual base van a ser iguales si y solo si los exponentes son iguales. Por lo tanto, tenemos que 3 sobre x menos 2 tiene que ser igual a menos 3. Esta ecuación es una ecuación racional porque del lado izquierdo tenemos en el numerador algo de grado 0, en el denominador una expresión de grado 1, ¿sí?, igual a otra expresión de grado 0. ¿Sí? Cuando resolvemos estas ecuaciones, que son racionales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es estudiar el punto de existencia, es decir, todos los valores de x para los cuales tienen sentido cada expresión que aparece. Por lo tanto, del lado derecho tenemos menos 3, que no depende de x, o sea que no hay problema, pero del lado izquierdo tenemos una expresión que es 3 sobre x menos 2. ¿Sí? Esa expresión solo tiene sentido cuando el denominador es distinto de 0, porque si el denominador es 0, me queda una división entre 0. 3 dividido 0 no existe. Ahora, si razonamos, ¿cuándo es 0 el denominador? ¿Cuándo x es igual a 0? Entonces, me pongo en un esquema aparte, x menos 2 igual 0, y ahí vamos a ver cuándo x menos 2 es igual a 0, cuándo x es igual a 2. Por lo tanto, para este valor, x igual a 2, este denominador se hace 0. Por lo tanto, este cociente no existe. Entonces, no está definido ese cociente. Entonces, lo que vamos a decir es que el conjunto de existencia es todos los números reales menos el 2. ¿Sí? Por lo tanto, el 2 hay que sacarlo. ¿Ah? Cuando resolvemos esa ecuación tenemos que tener presente esto. ¿Sí? Una solución va a servir siempre y cuando esté en este conjunto de existencia. Ahora vamos a empezar a resolverlo. ¿Sí? Para eso vamos a transponer en principio el 3 hacia la izquierda. Creo que queda como más 3 igual a 0. Y esta va a ser la ecuación que vamos a seguir trabajando. 3 sobre x menos 2 más 3 igual a 0. Ahora, esta ecuación tiene dos términos. Tenemos que sumar estos dos términos. Para sumarlo, tenemos que escribir 3 como una fracción, 3 sobre 1. Y ahora debemos hacer común denominador entre estas dos fracciones para poder sumarlas. ¿Sí? El común denominador que nos sirve es el mínimo común múltiplo entre x menos 2 y 1. ¿Sí? Que en este caso es el producto de x menos 2 por 1. Entonces, x menos 2 por 1 va a ser el denominador común, que es x menos 2. Eso significa que vamos a escribir las dos fracciones con denominador x menos 2. ¿Sí? Y ahora vamos a ver si al variar los denominadores, cómo cambian los numeradores. ¿Ah? Recordemos que estas dos fracciones tienen que ser equivalentes. Ahora, vamos a pensar al 1, ¿por qué lo multiplico para que me quede x menos 2? Bueno, lo multipliqué por x menos 2. Por lo tanto, al 3 también lo voy a tener que multiplicar por x menos 2. 3 por x menos 2
es el numerador de la fracción equivalente a 3 sobre 1. ¿Sí? Ahora pasamos a este otro término. X menos 2, ¿por qué lo multiplico? Para que quede x menos 2. Por 1, porque son lo mismo. Por lo tanto, el numerador, también si lo multiplico por 1, 1 por 3, 3. ¿Sí? Y es lógico porque esta fracción ya tenía denominador x menos 2. O sea que me sirve para sumar. Ahora, esta ecuación es igual a 0 y vamos a hacer esta operación, 3 por x menos 2. Para hacerla necesito utilizar la propiedad distributiva y va a quedar 3 por x menos 3 por 2, ¿sí? Sería menos 6 sobre x menos 2. ¿Ah? Este otro término no tengo más cuentas para hacer, igual 0. Ahora vamos a sumar esas fracciones. Tengo denominador igual ya, entonces el denominador común es x menos 2, sumo los numeradores, 3 más 3x menos 6, ¿sí? Resulta que el numerador se puede reducir, porque 3 y menos 6 son semejantes, son independientes de x. Por lo tanto, el numerador queda 3x menos 3 sobre x menos 2, igual 0. Ahora, esa ecuación racional nos quedó escrita como igualada a 0, ¿sí? Y del lado izquierdo es un solo cociente. ¿Ah? Ahora, para resolver esa ecuación, lo que debemos tener en cuenta es que un cociente entre dos números es igual a 0 cuando el numerador es 0, ¿sí? Teniendo claro las condiciones de existencia, va a ser igual a 0 cuando el numerador es 0. Acá el numerador es 3x menos 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0 cuando 3x menos 3 sea igual a 0. 3x menos 3 es igual a 0. Ahí despejamos porque es una ecuación lineal. Cuando 3x es igual a 3, o sea que x igual a 3 sobre 3. ¿Sí? Por lo tanto, eso sería igual a 0 cuando x es igual a 1. Ahora, para este valor x igual a 1, ¿tiene sentido esta expresión? Para eso nos fijamos si esta posible solución 1 está dentro del conjunto de existencia. ¿Sí? Si recordamos el conjunto de existencia, eran todos los reales menos el 2. Por lo tanto, 1 está dentro de ese conjunto, por lo cual es solución de esta ecuación racional, ¿no? Y vemos efectivamente, si quisiéramos verificar a ver si verifica esta ecuación racional, sustituimos 3 por 1 a 3, menos 3, 0, y 1 menos 2 es menos 1. 0 dividido menos 1 me da 0. Por lo tanto, es coherente. Ahora, x igual a 1 entonces va a ser solución de esta ecuación racional, que era equivalente a resolver nuestra ecuación exponencial. Así que la solución de nuestra ecuación exponencial inicial es x igual a 1. Es solución única, x igual a 1. Ahora, lo que conviene hacer es recapitular todo, plantearlo, volverlo a escribir, ¿sí? Y pensar cada paso y la justificación de cada paso. Y es muy importante saber resolver ecuaciones racionales, ecuaciones de tercer grado, ecuaciones de segundo grado, porque si no va a ser imposible concluir los ejercicios de ecuaciones exponenciales.